rigor periodístico, tal como señaló John Eguier, editor de Infonews, en el último Congreso FOPEA. El rigor debe afianzarse aún más en la práctica periodística, sobre todo en las nuevas generaciones. En este escenario es muy importante el trabajo colaborativo entre las viejas y nuevas generaciones. Los viejos ponemos contexto, comentamos algunas cosas que tienen que ver con la historia, con los procesos, que nada surge espontáneamente, y los jóvenes nos dan toda esa mano maravillosa sobre el manejo de las tecnologías, ellos que son absolutamente digitales, y en ese encuentro seguramente se mejorará el ejercicio profesional. Bueno, FOPEA también plantea aprovechar las herramientas digitales y dice sobre este punto que en lo que respecta al periodismo digital en particular, y luego de haberse cumplido 20 años de periodismo digital en el país, Cristina Pérez, conductora de Telefe Noticias, recordó que vivimos en la era del emisor y que debemos aprovechar las herramientas que nos ofrece el mundo digital, con las redes sociales a la cabeza, para hacer escuchar nuestra propia voz. Otro desafío es el de mantener los valores de la profesión mientras inventamos los medios. También el trabajo de forma multidisciplinaria es un planteo considerado por Carlos Escolari, quien considera que ya no basta con saber escribir. En algunos casos piden además conocimientos sobre programación o poder trabajar con programadores y diseñadores, ya que también todo lo infográfico es muy importante, estas nuevas maneras de lectura a través de las pantallas. El manejo de redes sociales es importante para gestionar, participar y estimular la participación de la gente. Va a seguir habiendo, y cada vez son más necesarias, las figuras de profesionales de la información. En la sociedad de la información y la cultura necesitamos profesionales de la comunicación y de la información, aunque hay que tener en cuenta que cada vez más las personas participan, incluso generando las noticias. Otro de los aspectos se relaciona a ahondar en el periodismo de datos y en la innovación disruptiva. Gastón Reutberg, secretario de redacción multimedial del diario La Nación, considera un punto importante ahondar en el periodismo de datos y la aparición de los laboratorios de innovación en las redacciones, y sostiene que la audiencia crítica es la que empuja a los medios y define la suerte de los mismos. También Franco Picato, coordinador de proyectos digitales del diario La Voz del Interior, explicó que la innovación que se debe llevar a cabo en los medios no es la de todos los días, sino que debe ser una innovación disruptiva, pensando en productos que cambien las reglas de juego. Y finalmente, otros de los desafíos o inquietudes o ejes de trabajo para este año que plantea FOPEA se relaciona a la mejora en la calidad del periodismo a través de la libertad de expresión. Esto supone fomentar la práctica de un periodismo lo más independiente posible, como uno de los objetivos de la entidad, para que trabajar activamente en distintas actividades y programas. FOPEA trabaja en el monitoreo de libertad de expresión en la Argentina, y este es uno de sus principales ejes de trabajo. Homenajes. Homenajes. Bueno, él nació en Mar del Plata, cerca del mar. Sin embargo, su infancia transcurrió en el desierto de las provincias de San Luis y Río Negro especialmente. Quiso ser futbolista, no pudo. Sí, fue seducido por el periodismo, se vino a Buenos Aires y se instaló durante 2 años hasta que, hartos de tenerlo allí, lo pusieron a prueba. Marcó para siempre el periodismo argentino, adoraba los gatos, el cine, escribía de manera cinematográfica, y los personajes marginales eran su debilidad. Estamos hablando del Gordo Soriano, del querido Gordo Soriano, de Osvaldo Soriano, nacido en el 43, falleció en el 97, y hasta su muerte colaboró con el periódico Página 12.
Fue uno de los forjadores de la revista Primera Plana y en el diario La Opinión. Allí hizo algunas participaciones memorables, como en la crónica de Robledo Puig, que fue publicada en el suplemento de Cultura. Luego de ir perdiendo espacio, de no haber considerado el tema, se lo piden y él hace una obra que todavía se recuerda. En el 73 publicó la primera novela Triste, Solitario y Final, considerada su mejor obra. Tras el golpe del 76, Soriano abandonó Argentina y no regresó a su país hasta el advenimiento del gobierno democrático de Alfonsín. Vivió en México, Bruselas y París hasta su regreso en el 84 y, como decíamos, desde ese año hasta el 97 fue una cita semanal muy esperada, sus crónicas en Página 12. Aquí la voz de Osvaldo Soriano, recordando un poco cómo es que llega al periodismo en el programa Los Siete Locos. La opinión, recién llegado a Buenos Aires, ¿de dónde venías? ¿Qué habías hecho antes? Yo llegué de Buenos Aires desde Tandil en abril del 69. ¿Vos naciste en Tandil, para que no lo sepas? No, eso sí que es muy complicado. Mejor no meterse con... Yo nací en Mar del Plata, pero no meterse con... Yo soy de todo el país. Bueno, vamos a... Llegué a Buenos Aires en el 69 y fui a Primera Plana, sin que me llamaran. Como Primera Plana tenía una redacción muy grande y siempre había sillas vacías, yo me senté en una, la gente creyó que yo trabajaba ahí, me empezó a dar trabajo, se cumplieron los 29 días y me quedé. Onganía cerró Primera Plana y de allí pasamos varios de Primera Plana a Panorama y también por un semanario de la Editorial Abril. Y en el 71, cuando Timerman hace La Opinión salió en mayo del 71, Timerman llamó a gente que conocía y a otros que no conocía, pero porque recomendaban sus secretarios, sus directores, etcétera. Y yo, que estaba en Panorama, llegué a La Opinión un mes antes de salir. La Opinión fue, como vos lo acabas de decir, una experiencia capital en el periodismo argentino, quizá irrepetible por razones de época. Pero... ¿Por qué pensás que no se podría dar ahora un fenómeno así? Pienso que de algún modo marca una época, marca un tiempo histórico. Es decir, La Opinión es de algún modo un diario de los 60, aunque haya salido en el 71. En la Argentina los 60 llegaron un poco tarde y se truncaron de mala manera mucho antes. La Opinión de algún modo estaba hecha sobre el modelo de Le Monde de París. Y no tenía fotos. Me extraña hablar de esto, me parece que uno evocara cosas tan lejanas y en realidad... Son 20 años. Son 20 años. Uno no se da cuenta, pero son 20 años de la aparición. Qué impactante sería un diario sin fotos, ¿no? Era muy impactante, era un diario sobre todo un rigor que no se ha repetido, y eso es lo que yo con el tiempo le he agradecido mucho a Timerman, ha sido su tremenda severidad para con la gente que trabajaba en La Opinión. Yo trabajé con él, no en esa época, pero sí en La Razón, cuando él vino, y conozco de su rigor y su severidad, sí. Exacto. Y uno se lo agradece, hay cosas que no hará nunca más en su vida. Se pasa por situaciones duras a veces, debo reconocer. Eso es lo que Jacobo nos admite en un artículo que él escribió sobre Una sombra de pronto serás. Él se autocalifica de director tímido y ecuánime. Me hizo reír mucho. Y supongo que él también se reía. A él también lo debe hecho reír mucho. Bueno, vos entraste ahí cuando empezó a salir el diario. Así es. Y te fuiste, no mucho. Y me fui en el 74, poco después de la muerte de Perón, recuerdo, porque fue uno de los últimos artículos que escribí, fue la muerte de Perón. Y me fui porque La Opinión también ya había cambiado mucho, ya había una suerte de persecución interna a ciertos sectores del diario, ejercida por el subdirector del momento. Y eso lo contaste en el prólogo. Eso lo cuento, Enrique Jara. Y yo me fui en el 74. Creo el diario, yo no recuerdo bien ahora hasta cuándo apareció, en verdad. Y bueno, el diario siguió apareciendo hasta el 77, 78, ¿o no? Sí, o más. Después de lo de Timerman, el diario siguió. Pasa que yo eso después ya lo borré de Bueno, era otro diario. Claro, pero... Se terminó, La Opinión se terminó hacia fines del 73.
donde yo estaba en el suplemento cultural que tanto desveló al general Camps. En su libro, tanto desveló al general Camps, que decía que de allí se hacía la subversión internacional, y lo que hacíamos era escribir buenos artículos sobre temas de actualidad, ¿verdad? Éramos muy pocos por otra parte, y quizá lo que más le haya reprochado a Timerman haya sido la falta de censura que ejercía Timerman dentro del diario, al menos en ese sector, en el sector cultural. ¿Vos qué opinás de eso que se dijo mucho? El año pasado estuve en una mesa redonda justamente y salió una señora del público a recordarlo y a decirlo, que Timerman hacía un diario con gente de izquierda para la derecha, o que esa cosa de izquierda en cultura y derecha en política. Bueno, ¿cómo era toda esta historia? En el prólogo del libro también, porque era una cosa que se decía, yo no se lo atribuyo a Timerman, se decía que se hacía un buen diario de derecha con los mejores periodistas de izquierda. Esto era y sigue siendo, creo, un poco un cliché, un chiste del ambiente. Uh-huh. Es verdad que en tiempos de censura, esta es la primera vez que estos años que vivimos ahora, son la primera vez, por lo menos en mi vida, en que no hay ningún tipo de censura ejercida sobre, al menos de los medios en que yo he trabajado en estos momentos. No, pero en aquellos tiempos, es verdad que se medían las palabras. No se podía decir de Isabel Perón lo que se dice hoy de Menem. Lo que yo puedo decir de Menem si se me antoja, sí. O ayer de Alfonsín, o de quien quiera. En ese sentido es un momento excepcional. En ese sentido hemos dado un paso enorme, gigantesco, sí. Que no siempre medimos bien. Sí, porque realmente es una cosa para valorar mucho. Es algo que yo nunca había conocido en mi vida. Entonces, ese otro periodo, en cambio, es un periodo en el que, suponte, en ese libro hay un artículo sobre el asesinato de Ingalinela en tiempos de... Era la voz de Osvaldo Soriano, entrevistado por Cristina Mucci en ese maravilloso programa Los Siete Locos, hace tantos años, recordando ese ingreso a la opinión y cómo fue la emergencia de ese medio tan particular, que había surgido con la idea de no tener fotografías, de ser un periódico de texto solamente para una élite, sin duda alguna. Decíamos del manejo cinematográfico de Soriano y la influencia de la novela negra americana en sus obras. Además, también escribió No habrá más penas ni olvido en el 79, Cuarteles de invierno en el 81, Artistas locos y criminales del 86, una colección de artículos periodísticos maravillosos. También El ojo de la patria en el 92. Y bueno, en Rebeldes, Soñadores y Fugitivos del 87, A su planta rendido un león del 88, Cuentos de los años felices, Piratas, fantasmas y dinosaurios, fueron algunas de sus obras. El director Héctor Olivera adaptó para el cine la novela Una sombra ya pronto serás, en 1990, con guión del propio autor. Y algunas de sus crónicas son absolutamente recordadas, como la de Gatica, como la de Robledo Puig, como la de Los Tres Chiflados, y bueno, tantas que recreaban con tanta ternura, una mezcla de ternura, una descripción increíble, todo un ambiente muy, muy particular, la transformación del estadio de su amado San Lorenzo, lo feliz que hubiera estado en los últimos años cuando San Lorenzo había hecho una buena campaña. Parte del recuerdo entonces para el gordo Soriano, a pocos días de conmemorar el Día del Periodista. Noticias institucionales. Celebramos el Día del Periodista con un panel de profesionales locales, adhiriendo como cada año al Día del Periodista, que se conmemoró el martes. Se ha programado para esta noche a las 20 un panel debate con periodistas de la ciudad que ejercen la profesión desde ámbitos autogestionados. En esta ocasión, el panel estará integrado por Osvaldo Rinero, Andrés Ferreras y Fernando Ceresole.
Por otro lado, estudiantes de Ciencias Sociales del INESER van a hacer prácticas en los Municerca. Se trata de estudiantes de Trabajo Social y Animación Sociocultural, quienes van a realizar prácticas profesionalizantes en el ámbito de los Municerca, de acuerdo a convenios firmados entre el INESER y la Intendencia Municipal. La firma se llevó a cabo el jueves en el Palacio Municipal con la participación de la directora de la entidad educativa, Silvia Paredes, de docentes y también del subsecretario de Descentralización Territorial, Lucas Pagliero. Durante la firma, el intendente resaltó la posibilidad de formación que brinda el trabajo en el territorio, con los vecinos, y el aporte que significará para la institución poder contar con estudiantes avanzados que lleven sus conocimientos a los barrios. El convenio tiene previsto que estudiantes de las carreras de Trabajo Social y de Animación Sociocultural lleven adelante prácticas en los Municerca 2 de Barrio Las Playas, en el número 6 de Los Olmos y en el Municerca 7 de Barrio Bota. Bueno, más noticias institucionales con una notable participación de estudiantes, de sociales en la marcha Ni Una Menos. La lluvia y el mal clima no fueron capaces de minar el espíritu ni la conciencia social de numerosos estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales Aplicadas del INESER, doctor Ángel Diego Márquez, quienes, luego de un esquema de trabajo colaborativo anterior, participaron activamente de la marcha nacional Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, que se realizó el viernes pasado. Desde antes del inicio de la marcha, propiamente dicha, los estudiantes ya se encontraban en Plaza Centenario, junto a otros profesores, participando de la volanteada, montando elementos y además integrando una radio abierta. Luego, y como si se tratase de verdaderos veteranos del quehacer cívico y social, una nutrida columna de estudiantes volvió agrupada a la institución, incorporándose de lleno al desarrollo de las actividades académicas habituales. Se hizo además el primer taller de formación permanente para las carreras pedagógicas. La primera jornada institucional se desarrolló con todo éxito y amplia convocatoria y participaron docentes de las carreras dependientes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Educación y Formación Docente y estudiantes del Profesorado de Educación Tecnológica. La jornada fue presentada por el equipo directivo y luego se dio inicio al trabajo en 3 grupos. Analizaron en ese marco el proyecto y reglamento de las prácticas docentes del Profesorado de Educación Tecnológica y finalmente hubo un plenario de cierre en el cual se leyeron las producciones grupales y se intercambiaron puntos de vista y posicionamientos teórico-prácticos, dándose a continuación por finalizada la actividad de, como dijimos, la primera jornada 2016 del Programa Nacional de Formación Permanente. Entrando ya en los 15 minutitos finales de esta propuesta número 9 de Nodo INESER, aquí en la FM 88.1 en la Tecnoteca, en una tarde semi-nublada hasta las 17, y le ponemos un poquito de música. Soledad Villamil, esta maravillosa actriz y cantante, si no la tienen, es la de la película El secreto de sus ojos. ¿De qué callada manera? Se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo? Nodo y Neser, lo que importa, puesto en perspectiva. Y hablábamos en este programa especial orientado hacia el periodismo, porque hace 2 días se conmemoraba el Día del Periodista. No podemos soslayar la multitudinaria marcha nacional de trabajadores de prensa para frenar los despidos y la precarización laboral. Más de 2.500 trabajadores y trabajadoras de prensa marcharon ayer en Buenos Aires. Los trabajadores de prensa realizaron una jornada nacional de protesta con una marcha que finalizó en el Ministerio de Trabajo. Las consignas de la convocatoria buscaban concientizar a la sociedad sobre la verdadera situación de los trabajadores de prensa y comunicación a partir del cierre y el vaciamiento de los medios de comunicación en todo el país. La jornada estuvo convocada desde la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por sindicatos y federaciones del sector. Comenzó a las 2 de la tarde. La parada final sería frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, lugar donde se llevó a cabo el multitudinario acto. Participaron de esta protesta nacional compañeros de Neuquén, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, entre otras provincias. Histórica la marcha porque, como los periodistas son quienes hacen las noticias, quienes las construyen por allí, es muy difícil que las huelgas y sus reclamos sean visibilizados, porque ¿quién habla de ellos si son ellos mismos los que escriben? Así es que 2.500 trabajadores y trabajadoras dan cuenta de la gravedad de la situación en un contexto muy particular. Por eso queríamos tomar esta crónica de Prensa Red, el organismo de comunicación del CISPREN, el sindicato de Córdoba, para compartirlo con ustedes. Pensamiento latinoamericano. Y bueno, en este espacio diseñado así, por supuesto hay muchísimos periodistas que no vamos a nombrar, pero hay algunos que son insoslayables, como fue Rodolfo Walsh, un comprometido escritor, militante, periodista, que denunció un hecho ocurrido
un 9 de junio de 1956. Esto es el levantamiento de los generales Tanco y Valle, quienes se sublevaron contra el gobierno de facto que había destituido a Perón en septiembre de 1957. Este levantamiento fue reprimido brutal e ilegalmente. Hubo muchos muertos, de los cuales solo 7 cayeron en acción. En los basurales de José León Suárez, un grupo de civiles, algunos de ellos relacionados vagamente con la conspiración, el resto ajeno por completo, fueron masacrados antes incluso de que fuera dictada la ley marcial. Algunos lograron escapar de la muerte y en 1957 Rodolfo Walsh emprendió la investigación de estos hechos porque jugando al ajedrez en un bar escuchó una frase que disparó la maquinaria periodística: hay un fusilado que vive. Y esa frase se hizo carne, se hizo obsesión, y junto a una periodista mujer que no siempre es nombrada, juntos hicieron la investigación y surgió así una serie de notas que no encontraron eco en los grandes medios, no encontraron espacio allí, por lo tanto fueron difundidos en la revista Nueva Mayoría. Finalmente se editó como Operación Masacre, una de las primeras novelas de no ficción o non-fiction escritas en castellano. Se anticipó en 9 años a lo que fue el nuevo periodismo de los Estados Unidos, que tiene a Truman Capote, entre otros, y a Sangre Fría como la novela emblemática, con notables diferencias que en su momento Daniel Link marcó tan fielmente, como en el caso de que el objetivo de Walsh era activar a la justicia, denunciar para que la justicia se hiciera cargo de este delito. Y bueno, Operación Masacre, decimos, es una novela que uno comienza a leerla y no puede parar porque está tan bien armada, tan estructurada, de una manera genial. Y vamos a compartir en estos minutos que nos quedan a la propia voz de Walsh leyendo uno de los capítulos de esta novela, Operación Masacre, la voz de Rodolfo Walsh. Operación Masacre. Capítulo 23. Nombre y apellido. Garibaldi Francisco, señor. ¿Edad? 30 años. Ocupación. Almacenero. Domicilio. En el barrio ferroviario de Bulón, señor. Nombre. Reinaldo Benavides. ¿Quién le hizo eso? Su jefe. El jefe de policía. Eso mejor no lo ponemos. Ocupación. Yo trabajo con mi padre. Tenemos una casa de remates. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Ahí está, ya está. Jefatura llama, atento unidad regional, jefatura llama, cambio. Aquí San Martín, lo escucho en La Plata, aquí San Martín, cambio. PQ San Martín, me escucha, cambio. Lo escucho, señor, cambio. Tengo mensaje urgente para el inspector mayor Rodríguez Moreno, ¿comprendido? Cambio. Entendido, señor, tomo nota, cambio. Procede el señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Fernández Suárez. Texto dice: a esos detenidos
barrio de San Martín. Llevarlos a un descampado. Cambio. ¿Me repite, por favor? Cambio. Descampado. Y fusilado. Hola, jefatura. Hola, La Plata. ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? Cambio. F de Francisca. U de Úrsula. S de Sara. I de Inés. L de Lucía. A de Alicia. R de Rodolfo. L de Luis. O de Ofelia. S de Sara. Fusilar los. ¿Comprendido, San Martín? ¿Comprendido, San Martín? Deme el comprendido. Cambio. Comprendido, señor. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? Era un fragmento de un capítulo de Operación Masacre en la voz de Rodolfo Walsh a 2 días de la conmemoración del Día del Periodista. Recordamos que esta obra, que decíamos inauguraba un nuevo estilo periodístico que se atribuyen los norteamericanos, pero sabemos es argentino, la no ficción, el nuevo periodismo. Operación Masacre fue también llevada al cine, una película filmada en la clandestinidad bajo la dirección de Jorge Cedrón durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse en 1972. Ceci me comentaba que debería ser este audio como una de las primeras clases, ¿no?, para periodismo, por lo motivadora, y es un libro realmente ineludible, no es el único, claro, de Walsh, Quien mató a Rosendo y tantos otros. Y además los cuentos policiales que lo iniciaron a esto, porque él fue editor en Nachaché y la novela negra fue su fascinación y su compromiso político, y la carta a los militares, que todavía sigue siendo un ejemplo del periodismo de investigación, con datos, denuncias muy precisas, y que le costó la vida precisamente. Esta fue la propuesta que tuvimos para hoy en esta edición número 9 de Nodo y Neser por la 88.1 en la FM de la Tecnoteca, las 5 de la tarde, y Adriana está ya junto a Lourdes esperando ocupar este espacio para hacer Renacer Radial hasta las 7. Estamos agradeciendo a Cecilia, como siempre, su colaboración. Decíamos también, ¿no?, en la radio es un trabajo colaborativo, entre todos, entre varios, entre muchos. Por eso los espacios, los tiempos tienen que ser compartidos, y tiene que haber una señal, un guiño para que surja el discurso radiofónico tal como lo esperamos, y que para que llegue, por supuesto, al corazón de la gente. Y recordamos este nuevo modo de comunicación por WhatsApp en el 0353-154-811-618. Seguramente Adriana se los va a estar recordando. Es otra manera de estar presente en la emisora. Muchas gracias. El próximo programa será el jueves a partir de las 16 hasta las 17. Chao.